Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. Aprovechando que muchos de vosotros estáis en vísperas de presentación de los exámenes de convocatoria extraordinaria y a petición de muchos de mis suscriptores, quiero presentaros un vídeo sobre los conceptos más importantes de los artefactos. Los artefactos más importantes con los que os vais a encontrar en un equipo de resonancia y sobre todo pues algunas nociones de cómo minimizarlos o hacer que desaparezcan o por lo menos identificarlos, ¿vale? En primer lugar quiero deciros que ¿qué es un artefacto? Antes de meternos en saber lo que es un artefacto, quiero explicar y quiero que entendáis exactamente que en resonancia, las imágenes de resonancia tienen tres dimensiones: la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z. El eje de las X va a ir en una dirección determinada, diferente, en función del plano que estemos obteniendo, ¿vale? De tal modo que el eje de las X sería este, el eje de las Y sería este y el eje Z sería el grosor de corte, porque no olvidemos que todas las imágenes de resonancia tienen tres dimensiones, ¿vale? Pues bien, en resonancia las dimensiones de una imagen se conocen con el nombre de codificación de la fase o simplemente fase, codificación de la frecuencia o simplemente frecuencia. Si nosotros no tocamos nada en un equipo de resonancia, generalmente la dirección de la codificación de la fase va siempre en el eje de las X y la codificación de la frecuencia va en el eje de las Y. Pero no nos acostumbremos a esto, porque esto, como sabéis, se puede swapear, se puede cambiar. Nosotros podemos cambiar la dirección de codificación de la fase, cambiarla en un sentido o en otro. Pero lo que quiero que entendáis que si no tocamos nada y la fase va en dirección de las X, en un plano axial la fase irá de izquierda a derecha. Esta misma codificación de fase en un sagital será de anterior a posterior y esa misma codificación en un plano coronal será de izquierda a derecha. La frecuencia en un plano coronal será cabeza-pies, en un plano sagital será cabeza-pies y en un plano axial será anterior-posterior. Bien, dicho esto, vamos a comenzar definiendo lo que es un artefacto. Un artefacto es cualquier falsa estructura que aparece en la imagen que nos limita su visualización de una forma parcial o total y que dificulta su diagnóstico. Estos artefactos pueden venir de múltiples orígenes, pueden venir del paciente, pueden venir del tratamiento de la señal, pueden venir del sistema de radiofrecuencia, puede venir por cosas que porta el paciente metálicas, puede venir de frecuencias externas que se meten en la sala y que atraviesan la jaula de Faraday. Es decir, tienen diferentes orígenes. Lo primero que tiene que hacer un técnico a la hora de interpretar los artefactos es, primero, saber que hay algo en la imagen que no cuadra, algo que no está bien, ¿vale? Eso creo que es lo más sencillo. Si nos aparece una imagen en nuestra consola y no sabemos identificar, visualizar que la imagen no está bien, entonces no podemos, si no sabemos que esa imagen está mal, no podemos arreglarla, ¿no? Bien, primero visualizarlo. Segundo, identificar cuál es el origen. ¿Para qué? Para posteriormente ponerle solución, ¿de acuerdo? En el caso de que la tenga. Hay artefactos que se producen en la imagen, pero es por errores en el sistema del equipo, los errores de linealidad de los gradientes, etcétera, son errores que no podemos hacer nada con ellos, pero tenemos que llamar al servicio técnico. Pero también tenemos que saber que es un artefacto que no podemos solucionar para decir, oye, no voy a seguir repitiendo la secuencia porque me va a seguir saliendo lo mismo, toque lo que toque porque el equipo está fallando, el equipo está dando problemas, ¿de acuerdo? Pues bien, en primer lugar, vamos a empezar por los artefactos por material ferromagnético. Esto es muy frecuente. Cualquier estructura metálica que lleve el paciente en su cuerpo
puede tener un efecto en la imagen, también un efecto sobre el propio paciente, el efecto proyectil. Pues bien, aunque el material que esté en la imagen, que lleve el paciente, sea compatible con resonancia magnética, eso no significa que a nivel de imagen produzca una serie de distorsiones o de emborronamiento de la imagen, ¿vale? Importante, os he puesto una imagen de una estructura metálica en la boca que produce una distorsión, es decir, un aumento de hiperintensidad de señal seguido de una zona de hiposeñal y una deformidad de la imagen, ¿vale? Generalmente perceptible en las secuencias spin-eco. En las secuencias eco-gradiente, que son las secuencias más sensibles a los artefactos ferromagnéticos, fijaos lo que produce este mismo artefacto, es decir, directamente nos borra toda la cara del paciente, ¿vale? Es decir, los artefactos que no podemos, las cosas metálicas que no podemos quitar del paciente, al menos no hagamos secuencias eco-gradiente nada más que las estrictamente necesarias, porque vamos a obtener una zona de la imagen que no se va a visualizar absolutamente nada, porque las secuencias eco-gradiente son las más sensibles a los artefactos para y ferromagnéticos, ¿vale? Bien, otro ejemplo de material ferromagnético, pues es esta imagen producida por mismo, ¿no? Zonas de hiperintensidad de señal, hipointensidad de señal, con una deformidad de la imagen correspondiente, pues, como veis aquí en la radiografía, una artrodesis de la columna lumbar. El hecho de que el material de la artrodesis no sea ferromagnético, es decir, que sea titanio, no significa que a nivel produzca alteraciones locales a nivel de los campos magnéticos en las imágenes de resonancia magnética. Pero no todo es malo. Bueno, iba a hablaros de otra cosa, pero aprovechando que tengo estas imágenes aquí, fijaros, un estudio de órbitas de un paciente sin maquillaje y otro paciente sin maquillaje. ¿Por qué? Sobre todo el rímel tiene partículas férricas que producen un montón de artefactos a nivel de las órbitas. A nivel del cráneo no pasaría nada, pero si es un estudio centrado en órbitas, fijaos la distorsión que produciría ese material o esas micropartículas férricas que tienen los cosméticos, ¿no? A diferencia de un paciente que no tenga cosméticos en absoluto, ¿vale? Es decir, no os extrañe que en los centros hospitalarios veáis en el servicio de administración que a la hora de citar a los pacientes para un cráneo incluso le dicen que vengan sin pintar, sobre todo las chicas, sin pintar y con la cara lavada para evitar este tipo de artefactos. Y os decía que no todo es malo, ¿vale? Recordemos lo que hemos dicho, las secuencias más sensibles a los artefactos ferromagnéticos son las secuencias eco-gradiente. Pues fijaos, son tan sensibles que son capaces de detectar las micropartículas férricas que tiene la sangre en los microsangrados cerebrales. Las secuencias morfológicas convencionales, como el turbo Spinecco T2, apenas nos permite ver todas estas alteraciones producidas por los múltiples microsangrados que tiene el paciente en la cabeza debido pues a su patología vascular X, ¿vale? Esta secuencia, la secuencia eco-gradiente, es capaz de detectar estos microartefactos que producen las micropartículas férricas que tienen los microsangrados dentro del cerebro, ¿vale? Pero el eco-gradiente es una cosa, el eco-gradiente T2, y el eco-gradiente T2 es muy sensible a los artefactos ferromagnéticos, pero habréis oído hablar de una secuencia, la secuencia SWI o secuencia de susceptibilidad magnética, Susceptibility Weighted Image. Son secuencias mucho más sensibles al eco-gradiente, es decir, este sería el eco-gradiente en el cual sí que vemos pequeños depósitos férricos en el cerebro, pero la secuencia SWAN, la secuencia de susceptibilidad magnética, SWAN en una casa comercial, Denbol en otra casa comercial, ya sabéis que esto depende de las casas comerciales, son secuencias en nombre genérico de susceptibilidad magnética, son mucho más sensibles a estos microartefactos, que no dejan de ser microartefactos correspondientes a esos microsangrados cerebrales. ¿Bien? Bien. Cambiamos de tercio y vamos a uno de los artefactos más frecuentes que existen en resonancia. Se llama artefacto de solapamiento o aliasing o artefacto de envolvimiento. Están aceptados esos tres nombres, ¿vale? Primero, el artefacto de solapamiento en las imágenes en 2D
siempre se produce en dirección a la fase. ¿En qué consiste este artefacto? Brevemente explicado, es un artefacto que se produce cuando el field of view es más pequeño que el objeto que vamos a representar. Es decir, si yo tengo dentro de la máquina un paciente para hacer un cráneo, pero no quiero hacer el cráneo, sino solamente quiero hacer un field of view pequeño para coger la hipófisis, los protones que están procesando por delante en la cara del paciente y los que están procesando en la nuca quieren salir en la tele, es decir, quieren salir en el field of view. Están codificando su fase. Lo que hace el equipo es desdoblar la imagen, es decir, la parte de la cara y la nariz que no se ve en la parte anterior que estamos cortando aparece por la parte de atrás y la parte de atrás del occipital que estamos cortando aparece por la parte de adelante, produciendo este artefacto tan típico en resonancia que es el artefacto por aliasing. Como veis, el artefacto está apareciendo de dirección anterior a posterior, lo que significa que la fase en esta imagen está puesta de A a P. Porque el artefacto de aliasing en 2D, porque ya vemos que en 3D se puede producir en dirección al plano de corte, en 2D se produce en dirección a P. ¿Cómo podemos solucionar este artefacto? Pues lo podemos solucionar aumentando el field of view, pero claro, si yo aumento el field of view pierdo resolución. Yo no quiero ver todo el cráneo, quiero ver la hipófisis. No tengo por qué aumentar el field of view para ver la hipófisis con poca resolución. Entonces, hay otras técnicas que son las técnicas de sobremuestreo, diferentes nombres en función de las casas comerciales. ¿Vale? Las técnicas de sobremuestreo pues tienen el nombre de no fade wrap en General Electric, supresión fold over en Philips, sobremuestreo oversampling en Siemens. Es decir, sobremuestrear los protones que no van a influir dentro del field of view, reconocer los que están ahí, codificarlos para que no aparezcan. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo de aliasing es este estudio en el cual lo que queremos es sacar la columna lumbar. La columna lumbar está sacada, pero evidentemente estamos cortando la parte de las cartucheras del paciente, ¿no? Lo que se está metiendo es la parte de la grasa lateral del paciente en el lado contralateral. Las agarraderas del amor se están metiendo en dirección, ¿a qué dirección? A la fase de izquierda a derecha. Se está metiendo porque la fase está puesta de izquierda a derecha. Si la fase la hubiésemos puesto anterior a posterior, no hay nada que se corte de anterior a posterior, no hubiera salido el artefacto. Pero no hemos cambiado la fase, con lo cual no sale el artefacto. Habrá que valorar si en sí la imagen es fea porque hay un artefacto, pero tampoco impide la visualización de la columna o el axial de las raíces nerviosas y del canal raquídeo. ¿Vale? Habría que valorar si la dejamos pasar o lo repetimos. Otro ejemplo de aliasing es este, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Cuidado, a las 9 de la noche tenemos 10 pacientes fuera. Vamos con un retraso de la leche. Vamos con tanto retraso que no tenemos más remedio, que aunque éticamente no nos parezca correcto, meter a los pacientes de 2 en 2. Metemos a un paciente y encima otro. Intentamos que sean del mismo sexo, ¿no? Para no causar problemas. ¿No? Y así salimos a nuestra hora. Pues no, es una broma. Este es el aliasing producido, evidentemente, porque el estudio es de órbitas, se ha centrado en las órbitas, pero lo hemos puesto la técnica de sobremuestreo, entonces lo que está cortado por la parte de atrás aparece por la parte de adelante. Es el mismo paciente. Ya nos gustaría a muchos pacientes pasarse con el inmediatamente siguiente o el anterior. ¿Vale? Bien. Veis que la codificación de la fase señalada con la flecha en rojo está de anterior a posterior, con lo cual se mete de anterior a posterior. El siguiente ejemplo es igual, pero en este caso la fase se ha cambiado. ¿Por qué se ha cambiado? Porque si os dais cuenta, se está metiendo de anterior a posterior, pero en el sentido, como es un axial, anterior a posterior va en este eje. Si se está metiendo en este eje es porque la fase se ha cambiado, porque si no, si la fase se hubiese quedado de izquierda a derecha, no hay nada que se corte de izquierda a derecha, no se hubiese metido nada. Al cambiarse la fase por el motivo que sea, evidentemente no se ha tenido en cuenta del aliasing que se puede producir, y se ha producido de hecho. ¿Vale?
Otro tipo de artefactos debidos al paciente, el más típico es el movimiento del paciente o el movimiento respiratorio. El movimiento respiratorio son réplicas de la parte del paciente que se está moviendo en dirección siempre a la fase. Estas réplicas, que es el borde de la piel, se está replicando en esta dirección, anterior o posterior, lo que quiere decir que la fase en este paciente, por otros motivos, se ha puesto de anterior a posterior. Otro ejemplo exactamente igual, otro artefacto de movimiento respiratorio en el cual lo que estamos viendo son réplicas del borde de la piel, según está respirando, por adquisición continua, y se están replicando en dirección anterior-posterior, lo que significa que la fase va de anterior a posterior, porque el artefacto por movimiento respiratorio siempre se produce en dirección a la fase, y se está produciendo de anterior a posterior es porque hemos seleccionado la face que vaya de anterior a posterior. Otro ejemplo de artefacto de movimiento de otro tipo, por ejemplo, movimiento intestinal, en un estudio de enteroresonancia magnética, es este. Aquí vemos el intestino delgado con los bordes y con las paredes súper nítidas, incluso vemos una zona inflamada correspondiente, pues, probablemente a un Crohn, ¿vale? Y aquí tenemos unos artefactos no del paciente, sino del movimiento peristáltico del paciente que nos impide visualizar correctamente ese intestino, ¿no? En un estudio de enteroresonancia. Pues bien, ¿cómo paralizamos el peristaltismo? Bueno, habitualmente, y no siempre, y no en todos los sitios, y no quiero que digáis, pues esto ya no se usa, eso ya no se hace, en algunos sitios se hace, en otros sitios no se hace. Se para el peristaltismo con buscapina o con glucagón, ¿vale? En mi hospital, concretamente, se hace, ¿vale? Y salen las imágenes mucho más nítidas, ¿vale? Los movimientos peristálticos no solamente están en el intestino, sino que también los tenemos en la vesícula, en los uréteres, en el estómago, y todas estas réplicas corresponden a pequeños micromovimientos peristálticos de diferentes estructuras. ¿Por qué se replican en esta dirección? Esta suciedad, este ghosting, ¿vale? Se está replicando en esta dirección, porque la fase va en esa dirección. Si la fase fuera en esta dirección, la réplica sería en este otro sentido. Ahora lo veremos muy bien y lo entenderemos esto con un ejemplo del artefacto de flujo, ¿vale? Bien, otros artefactos debidos a la radiofrecuencia son estos que veis aquí. Si os fijáis, la imagen de la izquierda se intuye que hay detrás de todas estas rayas es un pie, y aquí eso es una columna cervical en la cual se ha metido una línea, ¿no? Estos artefactos de radiofrecuencia puede ser porque el origen de la frecuencia que se está metiendo dentro del campo magnético puede ser que esté dentro de la sala o porque esté fuera, ¿vale? ¿Qué podéis hacer al respecto? Cuidado al entrar a la máquina cuando está funcionando. Es muy frecuente que en enfermería, incluso nosotros, pues pasemos a por algo que necesitemos cuando la máquina está funcionando. Por experiencia os digo que hay veces que no se mete, pero hay veces que sí se mete. En una línea, en ese momento, abres la jaula y entra una onda de radiofrecuencia que influye con la frecuencia del árbol y aparecen esos típicos artefactos por radiofrecuencia, ¿vale? Como estos otros que hay aquí, son múltiples, hay veces que aparece el artefacto en pana o cremallera, este tipo de rayas, de frecuencias que visualizan, que se ponen encima de la imagen e impiden su visualización, es típico de los artefactos por radiofrecuencia. ¿Bien? Artefacto de flujo. El artefacto de flujo no deja de ser un pequeño artefacto de movimiento de las arterias. En este caso, fijaos, la arteria, la aorta está latiendo y se producen réplicas en una dirección. Esto es izquierda-derecha y esto es anterior-posterior. Las réplicas se están produciendo anterior-posterior, lo que significa que la fase va de anterior a posterior, porque el artefacto de flujo también se produce en dirección a la fase. En la siguiente imagen también el artefacto de flujo es el mismo ejemplo, ¿vale? En este caso, la fase está puesta de anterior a posterior. Y fijaros la réplica de la aorta, cómo se replica de anterior a posterior. Hay varias maneras de quitar este artefacto, entre ellas utilizando bandas de presaturación, jugando con la matriz, pero lo que quiero que entendáis es que si yo cambio la fase por la frecuencia, no elimino el artefacto,
sino que cambio la dirección del artefacto. Si yo la fase, en vez de ponerla anterior-posterior, la pongo de izquierda a derecha, veis que las réplicas de la aorta van de izquierda a derecha, pero no se elimina el artefacto, ¿vale? Este artefacto es muy peligroso porque, sobre todo, cuando en los cortes a nivel del hígado, puede meterse dentro del lóbulo hepático izquierdo y simular alguna lesión en el lóbulo hepático izquierdo, cuando en realidad es un artefacto producido por el latido de la aorta. Otro ejemplo, una rodilla, en el cual vemos réplicas del vaso que está moviéndose en dirección a anterior-posterior. ¿Por qué? Porque la fase va de anterior a posterior y el artefacto de movimiento de flujo se produce en dirección a la fase. Si se está replicando en esta dirección, es porque la fase va en esta dirección. Otro ejemplo, exactamente igual, otro artefacto de flujo con dirección, réplica del movimiento de la arteria en dirección a la fase. ¿Bien? Y para terminar, el último artefacto, que no siempre se soluciona, es el de desplazamiento químico. Todos los artefactos que hemos visto hasta el momento se producen en dirección a la fase. El único que se produce en dirección a las frecuencias es este. Es un artefacto que se llama por desplazamiento químico. Tiene que ver con las estructuras que tienen componente de grasa y están flotando en el agua. ¿Por qué se produce el artefacto de desplazamiento químico? Porque entre el agua y la grasa hay una diferencia de la frecuencia de precesión, que habitualmente se estima en 220 Hz en una máquina de 1,5 teslas. Pues bien, aquí tenemos los riñones flotando en la grasa, agua flotando en grasa. Bien, pues se muestran unas líneas negras y blancas ambos lados de las estructuras en dirección a la frecuencia. Fijaos, blanco, negro. Lo que quiere decir que la frecuencia en esta imagen de abdomen va de izquierda a derecha, con lo cual la fase va de anterior a posterior. En esta otra imagen, no penséis que esto es sangre retenida en la parte de la mama, la parte del pectoral. De hecho, además es que la paciente está boca abajo, ¿vale? No. Es una prótesis de silicona, suero, que está flotando en grasa, con lo cual produce el desplazamiento químico del agua y la grasa. ¿Vale? Negro, blanco. ¿En qué dirección? En la dirección anterior-posterior, con lo que quiere decir que la frecuencia va de anterior a posterior porque el artefacto por desplazamiento químico se produce en dirección a las frecuencias, con lo cual la fase en qué dirección irá, cabeza, pies. Tiene sentido. En los sagitarios de mama ponemos la fase de cabeza-pies para que, sobre todo en la mama izquierda, el corazón no se meta dentro de la mama y que los artefactos de movimiento cardíaco, aparte de poner banda de presaturación, se dirijan en dirección cabeza-pies. Bien, creo que hemos hecho un repaso brevemente y rápidamente de los artefactos más importantes que hay en resonancia. Hay, por supuesto, muchísimos más, pero creo que cuando estéis haciendo las prácticas, cuando estéis en vuestra vida profesional, cualquier artefacto que aparezca en la imagen se va a parecer mucho a esto que habéis visto en mi canal. Muchísimas gracias por vuestra atención y si os ha gustado, por favor, dadle like a mi